Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a Luluchi TV, el canal que te enseña a hacer recetas al alcance de todos. El día de hoy te voy a mostrar algunas recetas que tienen su toque navideño para que quedes como siempre fantásticamente al momento de hacer tu mesa. Así que Quirón y yo te damos las gracias como siempre por estar en mi canal. No te vayas, que enseguida ¡comenzamos! ¡Con la pata! ¡Con la pata! Bienvenidos a tu canal Luluchi TV, donde te enseño a hacer recetas al alcance de todos. Además, te muestro algunos lugares para visitar. Ya sabes, suscríbete y déjame un like. Vamos a hacer 3 formas distintas para la carne picada. Vamos a comenzar cortando o triturando todas las verduras y vamos a ir con el paso a paso. Vamos a empezar lavando nuestras verduras para poder cortar y sobre todo pues quitarle la parte del medio, que nada más que apretando así vamos a quitar la parte del centro. Claro, se va hacia adentro, menudo feo, pero bueno, pero sale bien, ¿veis? Ya el resto lo vamos a triturar. Esto lo vamos a hacer con todos nuestros ingredientes, que básicamente es la Santísima de Trinidad de cebolla, pimiento y ajo. Eso sí, en este caso le vamos a agregar zanahoria y tomate como extra. Pero de momento continuamos con la cebolla, ya cortado el pimiento y el ajo. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Aquí es cuando la cosa se empieza a calentar. Vamos a dividir esta carne. Vamos a poner una parte en el más pequeño que va a ser para albóndigas. Otra parte que va a ser para unos bollitos. Y la otra parte va a ser un relleno de empanadas. Así, tan sencillo como eso. Yo creo que esto es como 1 kilo de carne, me parece. Muy bien, esto que es lo que hemos triturado lo vamos a dividir. Podemos hacer lo siguiente: si es mucho lo podemos guardar y lo usamos para otro día. Pero en mi caso, bueno, vamos a irlo dividiendo para que todo tenga esta dimensión. Yo creo que va a ser mucho, entonces esto lo voy a guardar para otra receta. Muy bien. Esto van a ser albóndigas. Entonces vamos a ponerle un pedazo de pan, que si ves es de molde. Vamos a dejar que esto se impregne un poco antes de ponerle leche. Ahora vamos con este. Este va a ser el de nuestro guiso para unas empanadas. Este básicamente lo vamos a ir condimentando con sal, pimienta, comino, hierbas provenzales, que no sale por el y pimentón picante. Si queréis que sea más picante le podéis echar guindilla. Este va a llevar huevo duro y tomate frito, pero esto una vez que se cocine. Entonces de momento lo dejo así como está. Ya después lo vamos a ir cocinando uno a uno. Ahora vamos con este. Esta carne va a llevar otras cositas. Esto todavía está un poco congelado, pero bueno, eso no pasa nada porque lo vamos a dejar macerar.
¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a condimentarlo primero con comino. Vamos a ponerle hierbas provenzales. ¿Por qué no? Vamos a ponerle pimienta negra. Vamos a también ponerle pimentón. Sí, va a quedar muy condimentado, porque esto va a ser un sabor más navideño. Vamos a ponerle un chorro de mostaza. Vamos a ponerle salsa Perrin o, bueno, ya sabéis, la Worcestershire. A ver, enfoca. Worcester, bueno, ya sabéis cuál es. En fin. Y un poquito de salsa de soja. Y el ingrediente más importante, vino tinto. Nunca es mucho, con una taza o una tacita pequeña. Otra cosa que le vamos a poner son arándanos deshidratados. Podéis ponerle pasas si no tenéis arándanos, claro está. Y a esto lo vamos a dejar reposar. Podéis agregarle también un poco de azúcar. Yo en este caso lo mejor es agregarle un poquito de panela. Pero como no tengo panela, le voy a agregar un poquito de miel. ¿Por qué? Porque la carne le da un sabor más navideño ponerle cosas dulces. A mi modo de ver. Señores, esto es completamente opcional. Esto no es obligado. Vale, por si les parece mucho. Yo le voy a poner una cucharada de miel. Y vais a ver qué rico va a quedar. Y bueno, y por supuesto, vamos a limpiar bien esta cuchara, obviamente. Vale, entonces ya lo tenéis, ¿no? Yes. Ay, Dios, con la miel. ¿Qué es lo maravilloso de todo esto? Que lo estamos haciendo con carne picada, que es barato. ¿Qué es lo genial e insólito de todo esto? Que vais a poder comer un mogollón de gente. Y sobre todo que va a servir para estas festividades que tanto lío tenemos, porque lo vamos a dejar adelantado. Bien, entonces ahora vamos, esto se va a guardar, esto le voy a quitar la paleta porque esto se va a poner con un plástico. Bueno, un plástico, un alba, o sea, ya tenía esto cortado por ahí y lo ponemos ahí. Ole. Ahora esto lo sacamos. Ahora esto, estas son las albóndigas, este es el relleno de las empanadas y aquello es para los bollitos. Entonces el relleno de las empanadas está listo. Entonces esto lo vamos a cocinar. Este va a ser el primero que vamos a cocinar. Las albóndigas, vamos a darle unos tenedorazos. Mira, esto le hace falta un poquito de líquido. Entonces le agregamos, claro, si la cosa se ve mejor. Ahí está. Le agregamos un poquito de leche, lo movemos bien y armamos las bolitas. Las bolitas las vamos a congelar. ¿Pero por qué las vamos a congelar? Pues simple, porque no las vamos a hacer ahora, las vamos a hacer al momento. ¿Y para qué es la leche? Pues la leche es para que se humedezca el caldo. Pero bueno, al final lo estamos mezclando todo, nos da igual cuando pongamos la leche. Yo, porque no me enredo mucho. Y ahora, claro, si lo veis mejor, aquí estaba removiendo. Entonces a esto le vamos a agregar un poquito de pan rallado y si queréis un huevo. El huevo no lo voy a poner. Y así. Tuve que retroceder el video a ver si lo había aderezado. No lo he aderezado. Así que sal. No mucha, porque la sal tampoco demasiado es buena. Pimienta. Si sale del pimentero.
que no, hierbas provenzales. Y me vais a decir, pero eso no va a pegar sin el huevo. Mentira. Vamos a agregarle un chorrito de aceite, no mucho, un chorritito, porque el aceite es lo que va a hacer que se pegue, que quede como pastoso, pero confíen en el proceso. Ahora vamos a echarle un poquitito de harina dicho, quise decir pan rallado, iba a decir harina pan, pero no le vamos a agregar harina pan, tenemos pan rallado. Pero ya sabéis el viejo truco, si no tenéis pan rallado le podéis echar harina de maíz o harina pan. Vamos a echarle un pelitín más y niquelado. Este es el proceso más fastidioso y engorroso que hay, pero te aseguro que te va a quitar muchos problemas porque lo vas a hacer con antelación. Si tienes niños en casa, ya sabes lo que puedes hacer, ponerlas a hacer bonitas. Y si no tienes niños en casa, con paciencia y dedicación las vas a hacer. Vamos a hacer unas bolitas muy chiquitas, ¿lo veis? Porque no queremos que sean unas bolas enormes, que la gente después no se pueda llevar a la boca de lo grandes que son. Y esto da para una cantidad exorbitante de bolitas. Por eso es que yo amo las albóndigas, es la cosa más fácil y sobre todo rendidora que existe. Bueno, nos vemos en un rato. Ya nuestras albóndigas están armadas, ahora las cerramos y las congelamos. Muy bien, vamos a empezar con un chorrito de aceitito. Temperatura, bueno, igual se va a cocinar, así que vamos a irlo echando. Oye, baby. Yes. Y esto lo vamos a cocinar. Tiene que quedar bien cocido. Una vez sellada la carne un poco, vamos a agregarle un chorritín, no mucho, de vino. Esto es para darle un saborcito allí bien rico. He cortado unas aceitunas y las voy a agregar. Vamos a dejar que se consuma un poco el líquido y le vamos a agregar tomate frito o del tomate de caja. Aquí tenemos dos opciones, lo dejamos tal cual o le agregamos un chorro de tomate. Yo le voy a agregar tomate porque tenía la cajita allí abierta y me parece que le da sabor. Además que lo hace como más salsoso. Igual necesitamos que se consuma bien. Y a esto también podemos agregarle huevo cocido. Que esto también puedes obviarlo. Lo que tú prefieras. Vamos a agregar unos trozos de cerdo que está en cubos y lo vamos a hacer para incorporarlo en nuestra mezcla de carne picada. Ahora bien, vamos a pelar un plátano macho verde
y lo vamos a cortar en trozos para después ponerlo a cocinar hasta que esté blando. Esto va a ser para unos aperitivos de plátano macho verde. Es importante que los plátanos los pisemos estando calientes, porque si se enfrían ya no se pueden pisar igual. Condimentamos con sal y pimienta. Y si veis que está muy duro, le agregamos un chorrito del agua de la cocción. Tiene que quedar como una masa. Ahora vamos a coger una bolita. Vamos a darle un poquito de forma de bolita. La vamos a aplastar. Y así la vamos a freír. Aquí hay dos opciones: o lo hacemos con una prefritura, en la cual yo metí esto a freír un poco y se saca. Lo estoy sacando con palitos chinos porque es mucho más fácil sacarlo de la freidora. Yo le hago una prefritura para que se pueda guardar un poco mejor, y ya cuando se vaya a hacer, pues solamente hay que freírlo un poco y ya está. Me falta un poco. Y así vamos a hacer bolitas, bueno, cestitos o no sé cómo le queráis llamar, para rellenar. Ahora te voy a mostrar un ingrediente que vamos a utilizar el día de hoy para unos bollitos deliciosos. Esto es onoto, o también conocido como achiote. Es una especie de semilla, y si la ves allí, funciona para dar color. Tiene un sabor bastante terroso, un sabor ahumado, podríamos decir, con lo cual está espectacular para que podamos usarlo como colorante natural. Si evidentemente no quieres usar esto o no tienes de esto, puedes comprar un colorante normal de estos de supermercado y usarlo, pero te recomiendo que lo hagas como te voy a enseñar, porque seguramente no te vas a arrepentir. Así que continuamos. Lo mejor es usar grasa de cerdo, pero yo no tengo y no iba a comprar nada más que para eso. Entonces voy a usar margarina, no mantequilla, ojo, margarina, y un chorrito de aceite. Esto es para que la margarina no se queme. Claro, si encendemos el fuego mejor. ¡Ya está encendido el fuego! Ahora bien, vamos a... Ay, bendito sea el creador. Sí, aquí está. Ahora vamos a poner onoto. ¡No! ¿Cuánto onoto? Sí, vamos a poner onoto allí. Y en cuanto se vaya, es como si fuesen a hacer palomitas, solo que ellas no van a explotar, solo van a soltar allí pues color. Vamos a echarle más aceite. ¿Tanto aceite? Sí, hay que ponerle mucho aceite, porque a ver, si no, entonces ¿cuál es la gracia? Y bueno, yo no sé qué tanto pintará este onoto, porque hay onotos de onotos, no todos pintan lo mismo. Voy a ponerle una tapa porque probablemente esto empiece a saltar y no queremos que esto sea un desastre. Ahora nos vemos en unos minutos.
Ahora bien, vamos a hacer nuestro guiso. ¿Os acordáis? El que pusimos a macerar ayer y que después a último momento pusimos, pues eso, un cerdo. Bueno, pues vamos a ponerlo ahora a cocinar. Y antes de continuar, agregamos unas aceitunillas. Claro, sin mover la cámara para que lo veáis bien, ¿no? Y esto lo vamos a poner a cocinar a fuego bajo. Un dato, no dejéis el onoto siempre tapado, tenéis que dejar de vez en cuando pues destapado como yo, para que también el onoto pues no se llene tampoco de agua el aceite. Pero miren, ya ahí va adquiriendo color. No es un color que estaba esperando, realmente esperaba que fuese mucho más oscuro con la cantidad de onoto que le he puesto. Puede ser que el onoto esté un poco viejo, que también es posible. Pero bueno, nos va a servir para lo que necesitamos. Y esto después lo vamos a colar en un colador metálico. De hecho, vamos a poner un poquito de esta grasa aquí. Y a dejarlo cocinar. Bueno, aquí está el aceite. Por algún extraño motivo no pintó. Entonces lo que vamos a hacer es otra cosa. Vamos a calentar el aceite. Con el aceite bien caliente vamos a remojar el onoto allí, a ver si de esta forma sí pinta, porque pintó y después como que volvió a su estado natural. Entonces vamos a dejarlo así, a ver. Vamos a agregar con todo el polvito y a esperar a ver qué tal. Miren qué delicia, esto huele que alimenta. Por aquí tenemos un caldito de pollo que he hecho y ya nos queda solo armar la masa. Vamos a armar nuestra masa comenzando con poner en una olla o en un recipiente que sea bastante amplio el caldo que tenemos hecho. Puede ser de pollo, de carne, cualquier caldo que tú tengas y que por supuesto esté frío. Luego le vamos a poner el onoto o lo que sería el achiote, y una vez que tenemos ambas cosas vamos a moverlo un poco para que se integre, para posteriormente incorporar la harina de maíz. La harina de maíz es muy importante mezclarla e ir incorporando. No la podemos poner de una sola vez porque se pueden hacer grumos. Nos interesa que la masa quede sin grumos y por supuesto quede suave. Entonces para ello es mejor ir incorporando y mezclando, incorporando y mezclando hasta que tenga la consistencia que estamos buscando, que es una consistencia, digamos, suave pero no muy seca y no tan suave como para que se desarme. Tú lo tienes que ir viendo de acuerdo a lo que tú prefieras. Una vez que tengas eso mezclado, es cuando le vamos a incorporar nuestra carne. La carne, como te he comentado anteriormente, tiene que estar todo frío, tanto carne como el caldo. Vamos a condimentar, por supuesto, con sal. También tienes que tomar en cuenta
que la carne tiene algo de líquido, con lo cual siempre antes de agregarle más caldo a la masa, intenta primero incorporar toda la carne para ver cuál es su consistencia. Parece complicado, pero realmente es muy fácil. Puedes agregarle unas pasas adicionales, como lo he hecho yo. Y esto está simplemente para armar. A mí me gusta que los bollitos sean picantes, con lo cual le he agregado un poquito de guindilla o de cayena, pero esto va al gusto. Si te gustan unos bollitos que no sean picantes, pues simplemente no lo agregues. Si tuvieses complicado conseguir las hojas de plátano, lo que puedes hacer es usar papel aluminio, papel albal, pero recuerda que no va a ser igual. Estos bollitos lo que se hacen es poner a cocinar durante 1 hora en una olla con agua hirviendo y luego los vamos a sacar y a dejarlos reposar. Esto va a hacer que nuestros bollitos queden súper deliciosos y suaves. Ahora bien, esto lo vamos a envolver como una especie de paquetito. Nosotros en Venezuela lo solemos hacer con hojas de plátano. Sé que en otros países como en México, en Honduras o en Nicaragua tienen recetas muy parecidas que utilizan también la hoja de plátano. Entonces es simplemente poner un poco de masa en el medio y envolverlo por los laterales y por supuesto por el frente. Es como si hacer un paquetito, le das vuelta y ya después para amarrarlo es igual como cuando amarramos el pollo que va relleno. Yo te sugiero que te apañes como mejor puedas, pero bueno, yo te lo voy mostrando la forma más lenta o sencilla posible, que eso con práctica lo vas a conseguir. Recuerda también apretarlo un poco para que después de eso no se vaya a salir nada. Y ya con esto tenemos nuestros bollitos navideños. Definitivamente esto es una receta que perfectamente la puedes hacer en familia, sobre todo cuando quieres incluir a los niños en la cocina. Entonces, hay algo súper importante y es que si finalmente has podido o has conseguido usar las hojas de plátano, recuerda que las hojas de plátano tienen un relieve por uno de los lados, con lo cual tienes que estar muy pendiente de poner la masa justamente donde está el lado liso. Aquí estoy con mi sobrina intentando enseñarle cómo hacer o cómo envolver nuestro bollito navideño. Si quieres la receta de las empanadas de forma más detallada, recuerda que la tienes en el canal de YouTube. Vamos a ponerle una bolita más grande. Esta es una de las tantas formas que tenemos de hacer las empanadas. Ups.
Muchísimas gracias como siempre por haberme acompañado el día de hoy. Y ya sabes, te espero como siempre en otra próxima edición.